Entonces les contaba que la tesis de este filósofo barranquillero, Luis Eduardo Nieto Arteta, en un libro que se llama El café en la sociedad colombiana, de 1941 es el libro, y el tipo se hace la pregunta que tú me hiciste, ¿qué es capitalismo? Y si hay un capitalismo en Colombia, y él responde que sí, y que el capitalismo en Colombia echa sus raíces en la colonización antioqueña, porque con la colonización antioqueña se desarrolla un tipo de comportamiento afín al capitalismo, que es el del pequeño propietario, el propietario de la parcela, no el gran hacendado, porque le contaba ahora a Andrés que la tradición que hay en el centro de Colombia, y yo soy de Bogotá y soy bogotano, y la tradición que tenemos en el centro de Colombia es la tradición del hacendado, del latifundista, del heredero de las encomiendas, del que tiene esclavos para trabajar o peones para trabajar. Ahí no podría surgir evidentemente el capitalismo en Colombia. Surge más bien de ese tipo de actitud que se desarrolla con la colonización antioqueña. Porque los colonizadores antioqueños no son grandes asentados y grandes latifundistas, porque no necesitarían hacer colonización los grandes asentados, sino de gente que va cultivando su parcela, que va comerciando, que va fundando ciudades, ¿sí? Que va creando una tradición republicana municipalista en esas ciudades, que defiende la riqueza del propietario. Y el cultivo del café, nos decía Nieto Arteta en ese libro, explica en parte cómo es que el espíritu del capitalismo del que hablaba Max Weber y lo atribuía a la Reforma Protestante, más bien en Colombia ese espíritu del capitalismo se remite a un tipo de individuo católico, conservador culturalmente, pero liberal económicamente. Quería aportar solamente eso a la discusión que tú introdujiste del tipo de subjetividad, que yo digo, el tipo de comportamiento que exige el capitalismo. Yo agrego algo justamente sobre lo que estaba contando Santiago. En el siglo XIX, un viajero alemán, no recuerdo ahora el nombre, él publicó diario de viaje, un viajero alemán por las tierras de Colombia, y él señala algo muy peculiar, algo que vio en la comarca de Antioquia, en la región de Antioquia, que le llamó mucho la atención. Y decía, los antioqueños son gente muy trabajadora, amasan fortunas, tienen riqueza, pero viven como pobres. Son ricos, pero no tienen zapatos, tienen solo una muda de ropa, no festejan, no hacen grandes comidas, lo único que hacen es trabajar y acumular dinero, y los domingos se visten bien y van a misa, nada más. Viven de la manera más austera, pero producen riqueza y trabajan de sol a sol. Y ese es justamente el rasgo que está señalando ahí. Lo curioso es ese vínculo entre catolicismo y capitalismo. Pero en esa anécdota uno puede ver cómo se generan conductas y cómo esas conductas generan modos de existencia y de producción que a su vez refuerzan esas mismas conductas. Entonces es una retroalimentación entre lo que hacen las conductas que tenemos, las condiciones sociales que creamos, y esas condiciones refuerzan las conductas de tal manera que en un punto nos resulta y se nos aparece como algo imposible la superación o la transformación de esas conductas. Bueno, yo creo que para que Filosofía de la Calle cumpla y alcance a cumplir con su promesa de que esto es un diálogo abierto, es importante que demos lugar en este momento a las preguntas que ustedes tengan, para que continuemos la discusión a partir de esas preguntas. Por eso quisiera preguntar si hay alguien en el público que quisiera arrancar con la discusión. Bueno, sí, yo quisiera comenzar refiriéndome como a algunas afirmaciones que hizo el profesor Castro.
Bueno, la primera, cuando Lili pues preguntaba por esa forma de comprender el capitalismo y mencionaba cómo entender el capitalismo bajo el concepto de totalidad, el profesor Castro decía que efectivamente pues se podía evidenciar que muchísimas cosas se habían convertido en mercancía, la salud, la educación, y parecía como dejarlo ahí, ¿cierto? Parecía dejar ahí la noción de totalidad, como la capacidad que tiene el capitalismo de hacer mercancía todo lo que se le atraviesa. Sin embargo, yo creo que hay un elemento incluso o que uno podría llevar eso más allá, ¿cierto? La idea del capitalismo como totalidad, o pensar una organización, y cuando uno dice una organización social capitalista, ¿a qué se refiere pensando con ese concepto de totalidad? Y es que los principios o aquellas características o cualidades que hacen del capitalismo lo que es, se extienden incluso a las formas más privadas de las relaciones humanas. Entonces, todos lo han dicho, el capitalismo se basa en el principio de utilidad o de rendimiento, en la dominación, en la explotación, en la expropiación, pero lo grave de eso es que esos principios o cualidades del capitalismo aparecen entonces como cualidades del sujeto o cualidades de la persona. Más o menos lo intentaban decir todos, creo, cuando introdujeron a la discusión la idea de subjetividad, pero creo que hay que decirlo así, es que las cualidades del capitalismo terminan siendo las cualidades de la persona, no solamente porque sea un sujeto consumidor, es porque incluso en sus relaciones más íntimas el sujeto se comporta como dominador, como explotador, y creo que eso, esa gravedad de la situación, esa gravedad del capitalismo que se introduce en todo, no permitiría, y ahí quiero ir como a otra de las cosas que usted decía, aceptar una idea de una política que lidie con los traumas que genera el capitalismo. O sea, el capitalismo genera heridas profundas en todos los sentidos. La socialdemocracia ha intentado de maneras distintas encontrarle salidas a eso. Pensar en un capitalismo cuyas consecuencias no sean tan abrumadoras. Yo creo que cuando uno acepta eso, y uno se ve tentado a hacerlo 1000 veces, cuando uno acepta que lo que hay que hacer es encontrar formas paliativas para lidiar con esas catástrofes del capitalismo, como que le concede todo, ¿cierto? Le concede todo y termina aceptando esa fatalidad que usted mencionaba refiriéndose a Weber. O sea, en realidad dice, el capitalismo es una fatalidad en tanto no se puede hacer nada con ella. Y para terminar, y como conectándolo con eso, cuando se refería a la promesa del capitalismo, ¿cierto? La principal promesa del capitalismo es generar riqueza. Creo que ahí aparece también su principal contradicción. El capitalismo genera mucha riqueza, a la par que genera demasiada pobreza. Esa posiblemente puede ser su principal contradicción. Es justamente esa capacidad del capitalismo para producir riqueza lo que una y otra vez trae la pregunta de, bueno, ¿y cómo eso aparece entonces como condición de posibilidad de superar el capitalismo? O sea, como que en ese discurso de que el capitalismo para superarse requiere unas condiciones subjetivas y objetivas, aparecería esa capacidad de producir riqueza como un escenario de posibilidad de condiciones objetivas cumplidas para una superación del capitalismo. Entonces, no podría uno, digamos, comprometerse con esa propuesta política. Ya, qué pena. ¿Aló? ¿Murió? ¿Aló? Bueno, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Lady. Gracias por la pregunta. Sí, digamos que la tendencia que hemos observado, digamos, yo diría en los últimos 200 años, pero que Marx decía que ya estaba potencial en la propia lógica del capitalismo, es la tendencia a la totalización. Es decir, que el capitalismo subsuma bajo su lógica todo tipo de valor. Es decir, que todo valor de uso se convierte en valor de cambio.
Digamos, ese es el mensaje del Capital, básicamente, del libro del Capital de Marx. Y yo creo que eso se ha cumplido en gran medida. Cada vez más ámbitos de la vida humana que no obedecen, que originalmente no obedecen a la lógica de la oferta y la demanda, el amor, por ejemplo, ¿sí? La relación entre padres e hijos, todo este tipo de relaciones lentamente empiezan a ser subsumidas por la lógica del capital. La universidad, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día en la universidad colombiana es justamente eso, como la universidad, que supuestamente es un lugar del pensamiento, de la discusión, del debate,